Hola, hola chicas, haremos la cuarta parte de Esmeralda del jorobado de Notre Dame y vamos a hacer el cabello y también la vamos a vestir a nuestra muñeca. Ya, haremos el cabello de Esmeralda y lo vamos a hacer en color negro. Haremos un anillo mágico de 7 puntos bajos, punto de seguro. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7. Jalamos. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. La vuelta 2 haremos aumento en todos los puntos y tendremos 14 puntos bajos. Ahora, para hacer la vuelta 3 vamos a poner el marcador aquí y haremos la vuelta 3. En la vuelta 3 vamos a empezar a hacer los mechones. Vamos a hacer 50 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ahora, haremos una cadena más. Vamos a hacer 3 puntos bajos. Nos vamos a la segunda cadena. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer puntos medios altos en todas las cadenas hasta llegar aquí. En todo esto vamos a hacer puntos medios altos. Serían 47 puntos medios altos. Una vez hecho los puntos medios altos, lo que vamos a hacer es unir con un punto deslizado en el segundo punto. Nos saltamos un punto y aquí vamos a unir con un punto deslizado en la hebra de adelante. La hebra de atrás vamos a dejar para seguir tejiendo luego. Ahora, estos mechones vamos a hacer 7 igualitos. Aquí ya hicimos los 7 mechones y ahora vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. De este aquí donde está el marcador sería el punto 2. Vamos a unir en la hebra de adelante y con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer la vuelta 4. En la vuelta 4 vamos a tejer en la hebra que hemos dejado. Y vamos a hacer un punto medio alto, un aumento. Aquí, donde es el primer punto, ahí vamos a poner el marcador. Vamos a hacer un punto medio alto, un aumento por 7 veces. Y al final de la vuelta tendremos 21 puntos medios altos. Como pueden ver, en el último punto hacemos un aumento. Ahora vamos a poner el marcador aquí, en este punto, y vamos a empezar a hacer otra vez los mechones. Vamos a hacer 50 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Haremos una cadena más y vamos a hacer 3 puntos bajos. En la segunda cadena hacemos un punto bajo. Aquí está 1, 2 y 3.
Haremos puntos medios altos toda esta cadena hasta llegar aquí. Ya tejimos los puntos medios altos, serían 47 puntos medios altos y vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. De este punto el siguiente sería este y en la hebra de adelante. La hebra de atrás vamos a dejar para seguir tejiendo. Aquí ya hicimos los 10 mechones. Ahora vamos a hacer la vuelta 6 y vamos a tejer en puntos medios altos y en la hebra de atrás que dejamos. 1, ponemos el marcador, 2, un aumento en punto medio alto. Vamos a hacer 2 puntos medios altos, un aumento por 7 veces. Al final de la vuelta tendremos 28 puntos medios altos. Ahora vamos a hacer la vuelta 7. Sacamos el marcador y vamos a poner aquí justo donde hemos terminado la vuelta 6. Hemos terminado con un aumento. Ahí vamos a poner el marcador. Ahora en la vuelta 7 vamos a tejer, haremos 50 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 34, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Ahora vamos a hacer una cadena más y haremos 3 puntos bajos. Un punto bajo en la segunda cadena, 1, 2 y 3. Ahora las restantes cadenas vamos a hacer puntos medios altos. Serían 47 puntos medios altos. Y ya tejimos el mechón y vamos a hacer un punto deslizado pasando un punto. Aquí tenemos un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado en la hebra de adelante. Ahí. Aquí ya terminamos de hacer los mechones y nos salieron en total 14 mechones de 50 cadenas cada mechón. Ahora vamos a unir con un punto deslizado. Saltando un punto, como ya sabemos, de este punto el siguiente, justo donde está el marcador. Ahí, en la hebra de adelante. Vamos a hacer la vuelta número 8 y vamos a tejer en la hebra que dejamos atrás. Haremos 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Un aumento. Aquí donde hemos empezado vamos a poner el marcador para ubicarnos con los puntos. Entonces vamos a hacer 3 puntos medios altos, un aumento por 7 veces. Al final de la vuelta tendremos 35 puntos medios altos. Ahora vamos a hacer la vuelta 9, que es la última vuelta. Y vamos a poner el marcador aquí. Haremos 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahora haremos una cadena más. Vamos a hacer 3 puntos bajos. Nos vamos a la segunda cadena. 1, 2
y 3. Ahora vamos a hacer 27 puntos medios altos. Serían todas las cadenas hasta llegar aquí. Aquí ya terminamos de tejer. Ahora vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. Este sería el primer punto y nos vamos al segundo. Hacemos un punto deslizado tomando las 2 hebras. Ahí. Vamos a hacer 3 iguales. Ya hicimos uno, nos faltarían 2 más. Aquí ya hicimos los 3 mechones de 30 cadenas. Ahora vamos a hacer 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ahora vamos a hacer una cadena más y haremos 3 puntos bajos. Nos vamos a la segunda cadena. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer puntos medios altos en toda la cadena. Serían 37 puntos medios altos. Ya hicimos los puntos medios altos. Ahora vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. De este, el siguiente sería este. Listo, tomando las 2 hebras. Como es la última vuelta, entonces tomamos las 2 hebras. Este mechón de 40 cadenas vamos a hacer 3. Ya hicimos uno, nos faltaría 2 más. Ya hicimos los 3 mechones de 40 cadenas cada mechón. Ahora vamos a hacer 45 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Hacemos una cadena más y vamos a hacer 3 puntos bajos. Haremos un punto bajo en la segunda cadena. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer puntos medios altos en toda esta cadena. Serían 42 puntos medios altos. Ya hicimos los puntos medios altos en este mechón. Ahora vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. Aquí está el primer punto en el segundo punto. Tomamos las 2 hebras y hacemos un punto deslizado. De estos mechones de 45 cadenas vamos a hacer 5 mechones. Ahora, la cantidad de mechones depende de cuántos puntos tengan en cada vuelta. Si en caso les varía los puntos en las vueltas, entonces de acuerdo a eso tienen que calcular los mechones que les van a entrar. Ya hicimos los 5 mechones de 45 cadenas cada mechón. Ahora vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. De este, el siguiente sería este. Ahora vamos a hacer 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vamos a hacer una cadena más y haremos 3 puntos bajos. Nos vamos a la segunda cadena. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer puntos medios altos en toda la cadena y haremos 37 puntos medios altos. Y haremos de estos mechones de 40 cadenas 3.
Ya hicimos uno, nos faltaría 2 más. Ya hicimos los 3 mechones de 40 cadenas cada mechón y vamos a unir con un punto deslizado pasando un punto. De este punto el siguiente, este. Ahora vamos a hacer 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya hicimos las 30 cadenas. Ahora vamos a hacer una cadena más y vamos a tejer 3 puntos bajos. Nos vamos a la segunda cadena. 1, 2 y 3. Vamos a tejer puntos medios altos en todas las cadenas. Sería 27 puntos medios altos. Ya hicimos los puntos medios altos. Ahora vamos a unir con un punto deslizado, saltando un punto. De este, el siguiente sería este. Vamos a hacer 3 mechones de 30 cadenas cada mechón. Ya hicimos uno, nos faltarían 2 más. Ya hicimos los 3 mechones de 30 cadenas cada mechón y es el último. Vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. De este punto el siguiente sería aquí. Y sacamos el marcador. Hacemos otro punto deslizado. Dejamos un hilo largo para coser. Listo, ya tenemos el pelo hecho. La cantidad de mechones les va a salir de acuerdo a la cantidad de puntos que hagan en la vuelta anterior. Y de acuerdo a eso les va a salir más o menos la cantidad de mechones. Vamos a unir la cabellera con la cabeza. Donde hemos terminado aquí, justo en esa parte vamos a poner donde hemos empezado. Sería aquí de la cabellera el anillo mágico. Ahí. Entonces nos vamos hasta aquí. Listo. El hilo que sobramos, aquí está. Nos tenemos que fijar los mechones que hicimos cortos, esas tienen que ir adelante. Ahí, para que nos deje coser. Ahora, aquí atrás, lo que vamos a hacer es, de esta vuelta que tenemos, la última, todos los mechones vamos a poner ahí. Así. Ahora, aquí tenemos nuestro hilo que dejamos. Vamos a coser esta parte donde hemos tejido, que sería la última vuelta. Y vamos a hacer pasadas alrededor. Y muy aparte vamos a pegar o coser los mechones. Eso ya va a ir, depende de ustedes. Entonces lo que estamos haciendo es asegurar la cabellera. Listo. Vamos a asegurar bien. Ahora lo que vamos a hacer es pegar el cabello. Yo lo voy a pegar con silicona líquida. Vamos a poner pegamento en los lugares que queremos pegar los mechones.
y vamos a expandir ahí el pegamento para que esté por todo lado. Ahí. Ahora los mechones de la última vuelta son los que vamos a poner. Sería este, así. Ahí. Ahí. Seguimos poniendo. Y seguimos poniendo. Listo. Y listo. Ahora vamos a poner los mechones de esta otra vuelta. Entonces vamos a poner a todo lo que nos falta. Por ejemplo, aquí ponemos uno para que no se vea la piel. Aquí igual. Así vamos a ir poniendo. Ahí. Vamos a poner ahí. Listo. Y listo. Ahora esto tenemos que esperar a que seque bien. Y vamos a poner aquí un poquito de pegamento a estos dos lados nada más. Ahora este otro lado. Listo. Y vamos a poner un mechón. Y a este otro lado igual otro mechón. Y esperamos a que seque. Así nos va a ir quedando. Solo hay que esperar a que seque y listo. Haremos la wincha y vamos a hacer 3 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3. Vamos a hacer en esta cadena, en la tercera cadena, un aumento de punto medio alto. 1 y 2. Ahora, esto que hicimos es la vuelta 1. Vamos a hacer la vuelta 2. Giramos y haremos 2 cadenas. 1, 2. Vamos a hacer un aumento en el primer punto de punto medio alto. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto. Giramos, haremos 2 cadenas y vamos a tejer los 3 puntos medios altos. Así nos va a ir quedando. Hicimos 81 filas de 3 puntos medios altos cada fila. Ahora vamos a hacer la vuelta 84. Haremos 2 cadenas. Haremos una disminución, nos saltamos un punto. Vamos al siguiente punto y haremos un punto medio alto. Y en el siguiente punto vamos a hacer otro punto medio alto. Serían 2 puntos medios altos en total. Giramos, haremos la vuelta 85. Vamos a hacer 2 cadenas y saltamos un punto.
Nos vamos al último punto. Haremos un punto medio alto y eso sería la wincha. Dejamos un poco de hilo y cortamos. Ahora vamos a esconder esta punta. Y haremos lo mismo con la otra punta. Pondremos el arete. Este arete que compré es grueso y duro. Es difícil de manipular, así es que lo vamos a hacer con alicate. Lo abrimos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el punto de la oreja para poder meter por ahí el arete. Lo vamos a abrir con nuestro crochet y metemos el arete. Es un poco más costoso, pero sí se puede. Una vez que lo hayamos metido, lo vamos a tratar de cerrar. Como es un poco duro, entonces vamos a hacer más fuerza. Ahora vamos a ponerle un poco de rubor a los dos lados del cachete. Y también vamos a poner un poquito arriba de la nariz. Listo, ya la tenemos. Ahora la vamos a vestir. Empezamos con el vestido. Una vez que pusimos el vestido, ahora vamos a poner esta que es como una pañueleta a un lado del vestido. Haremos 2 nudos. 1 y 2. ¿Listo? Ahora vamos a poner la wincha. Vamos a acomodar. Ustedes pueden acomodar como les guste. Yo lo voy a coser para que no se deshaga la wincha. Lo vamos a sujetar con alfileres. Y listo. Una vez que lo hemos puesto con alfileres, vamos a empezar a coser. Vamos a coser con hilo blanco delgado de costura y no lo vamos a coser toda la cabeza punto por punto, sino solo vamos a dar unas puntadas. Como pueden ver, no se nota el hilo con el que estamos cosiendo porque es delgado. Listo, aseguramos muy bien y ya tuviéramos la wincha puesta. Estos no sé para qué lo usan, lo encontré en el bazar y lo vi perfecto como brazalete para nuestra muñeca Esmeralda. Vamos a poner 2, uno a cada lado.
Aquí ya tenemos a Esmeralda terminada de la película del Jorobado de Notre Dame. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.